Bien, entonces estamos tocando el tema del alma y cuando hablamos del alma también tenemos que hablar del cuerpo. Van muy relacionados, ¿sí? Y es necesario esto porque la carne que está en nosotros tiene dos vías de acceso a lo que nosotros somos para tentarnos, atacarnos, tratar de seducirnos o desviarnos de los propósitos de Dios, y es a través del cuerpo o a través del alma. El efecto sobre el alma se puede y se debe entonces tratar delante del Señor, o el Señor lo va a tratar en nosotros para que sea cortada toda influencia de la carne en nuestra alma. Eso está muy claro también en la palabra. Lo que no se puede cortar definitivamente es en el cuerpo. Sí se pueden anular los efectos de la carne, pero para que el efecto de la carne sobre el cuerpo se anule, tiene que ser tratada el alma. Por eso es muy bueno que la palabra del Señor no sea revelada como espada. La espada tiene una función, según dice Hebreos capítulo 4, y es penetrar y discernir o separar. Dice dividir. Debemos entender que sí, la espada, la palabra de Dios, separa el alma del espíritu. ¿Por qué es necesario esto? Porque a veces el alma es muy parecida al espíritu, o las consecuencias de un alma bien elaborada, productiva, con ciertas capacidades, puede ser muy parecida a veces exteriormente a la vida que viene del espíritu. Pero cuando vemos qué es la vida del espíritu, mire, el alma no puede imitar cosas del espíritu. Puede hacer algo muy burdo, muy parecido, pero al ser todo natural, producto del alma viviente, no tiene peso espiritual, no tiene ninguna relación con la obra de Dios y por lo tanto queda completamente excluida. Gracias al Señor porque nosotros no somos con ese tipo de almas. Algunos pueden ser más pensantes, otros más emocionales, otros pueden tener un mayor control sobre su alma, estamos hablando dentro de lo natural, pero todos al no tener esas capacidades tenemos que depender completamente del Señor. Y si no hemos tal vez llegado a este nivel, debemos esperar que el Señor siga trabajando hasta que Él anule muchos procesos del alma en nosotros para que dependamos completamente de Él. Este último proceso que viví en cuanto a la salud afectó muy fuerte mi alma, pero no el estado físico o de enfermedad, no, fue otro proceso. Entonces mi alma de pronto se sintió como totalmente desamparada y sola. ¿Por qué el Señor me habrá permitido tener estas sensaciones y estos pensamientos? Bueno, para que aprenda a conocer que yo no puedo depender ya de ninguna cosa de mi alma, por más buena o que en algún tiempo me haya servido, porque todo ese provecho que venía de mi alma era totalmente natural y por lo tanto muy pasajero. Y a medida que pasa el tiempo de relación con el Señor, eso se va volviendo cada vez más pasajero, más vano y por supuesto más innecesario para la vida que el Señor desea que nosotros vivamos. Entonces debemos considerar que la palabra, como espada, va a hacer esa labor de separar lo que es el alma y lo que es del espíritu. Si miramos en 1 Corintios capítulo 2... Ahora, ¿cómo debemos de entender el proceso, no, en cada uno de nosotros para pararnos y discernir? Sí. Porque muchas veces es como que el proceso lo dejamos pasar de largo y nuestra vida no cambia. O sea, más bien vienen quejas que, y si miramos a David cómo pudo entender ese proceso, ¿no? Porque David decía, bendice alma mía, ¿no? Y ordenaba su alma. Sí, David en realidad fue un adelantado él a su época porque a veces no se lo consideró un profeta como Jeremías, como Isaías o Ezequiel, pero Dios lo usó a David proféticamente tanto en su persona como en sus palabras, en los salmos.
Entonces David tiene muchas expresiones que él tenía anhelo por Dios, por el Dios vivo, dice en una parte, y dice, yo quiero inquirir en tu santo templo. Y David, cuando decía esto, no se refería al tabernáculo o al templo que estaba edificado en ese tiempo, no, él se refería a la misma presencia de Dios, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios empezó a estar con David desde muy jovencito. Eso es bueno, entonces, tener experiencias y que los procesos que vivamos, los vivamos bajo el trato de Dios. Porque parece que hay muchas personas que viven procesos, pero son todos procesos naturales, entonces no tienen ninguna bendición ni provecho de esos procesos. Porque parte del alma, que es la mente, no ha sido tocada. Entonces la gente cuando está viviendo ciertas cosas, lo maneja, lo relaciona o lo procesa todo con su mente natural. ¿Cómo la persona lo puede diferenciar? La única manera es el crecimiento. Pablo dice en 1 Corintios 13, sí, yo cuando era niño pensaba como niño y hablaba como niño, pero una vez que ya crecí, dejé lo de niño. No hay otra forma, otra manera. Debemos pedirle al Señor mucha paciencia para tratar con los niños, en esos niños especialmente, como dice el libro Corintios, que son niños carnales. Porque en el proceso espiritual, la niñez, según lo muestra la Escritura, debería ser un proceso más breve y donde la persona, si está creciendo por medio del Espíritu, de la vida de Cristo, debería ser una etapa preciosa y maravillosa. ¿O no dijo el Señor ahí en una parte, de la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿No dice Mateo capítulo 11, en el final del capítulo, que a Dios le agradó revelar sus cosas a los niños? Y cuando habla ahí, no habla de los niños naturales, habla de los niños del Espíritu. O sea, por causa de ser hijo de Dios, ya desde niño se debería recibir revelación de Dios. ¿Por qué? Porque ya el niño tiene algo que el apóstol Juan menciona, y que es la unción del santo. La unción del santo es para conocer y para poder discernir. Pero al estancarse el crecimiento o al ser desviado por los vientos de doctrina y otras cositas más que se mueven a veces en las personas que son desviadas de Cristo, se estanca el crecimiento. O sea, digamos que si un niño nació y tiene la vida de Dios, pero en el proceso de crecimiento, pongamos un número para poder comparar, tiene 3 años. Y si en ese momento por alguna causa se detiene su crecimiento espiritual, esa persona queda con esos 3 años de crecimiento espiritual, pero por causa de que su conducta es desviada, su mente es desviada de Cristo, el crecimiento espiritual se detiene y la persona empieza a vivir por sus aspectos naturales, sus mejores aspectos naturales. Entonces, perdón. Y ahí la vida no se mueve. La vida espiritual no se está moviendo. Conforme la palabra de Dios declara, la vida espiritual no se va, sino que se retrae ¿a dónde? Al espíritu. Y el espíritu queda como ahí, expectante, latente, porque el espíritu nuestro necesita, para estar activo y creciendo, del espíritu de afuera. ¿Cuál es el espíritu de afuera? Gálatas dice que cuando nosotros escuchamos con fe, Dios nos suministra su espíritu. Ese es el espíritu de afuera. ¿Cómo viene el espíritu de afuera? Por medio de la palabra. ¿O no dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son verdad? Entonces, cuando la persona ya ha crecido y podemos decir, bueno, ya está empezando a transitar la juventud, no solamente tiene que continuar la palabra de vida, sino que también ahora tiene que venir la palabra como espada. ¿Sí? Pero no nos asustemos con esta comparación que la Escritura hace de la palabra como espada. Y es la etapa correcta donde tiene que venir la palabra como espada. ¿Por qué? Porque sobre un niño no tendría el efecto apropiado.
pero sí sobre alguien que ya tiene cierto discernimiento. Porque el objetivo de Dios, ¿cuál es al ir tratando con nosotros de esta manera? Si nosotros miramos Romanos capítulo 8, encontramos que el objetivo del Señor es que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Pero si el Espíritu no ha tenido desarrollo y el alma natural todavía está muy fuerte, tiene muchos razonamientos, muchos argumentos, tiene mucha historia, tiene mucha actividad, tiene todavía que aferrarse, entonces nunca va a recurrir al Espíritu. Debemos pedirle al Señor también mucha sabiduría porque es necesaria. Recuerden que ya hablamos de esto el año pasado cuando decíamos que el obrar y la salvación de Dios se nos presenta en dos aspectos. Uno es por la cruz y otro es por la vida. Eso está registrado allí en Romanos capítulo 6, 5 y 6, donde se habla tanto de la muerte como de la vida del Señor. Ahora hay un aspecto en el cual somos salvos por la vida, pero hay cosas en que el Señor va tratando en nosotros por medio de la muerte de Cristo. Entonces la palabra dice que Cristo crucificado es poder de Dios. Pero inmediatamente después dice, y es sabiduría de Dios. Pero ya cuando empieza a trabajar la vida, porque la muerte de Cristo ya está haciendo su tarea en nosotros, se intercambia el orden y la palabra habla primero de sabiduría y después de poder. ¿Por qué hay muchos creyentes que no tienen poder? Mire, yo hace un tiempo atrás de mi relación con el Señor, yo tenía muy poco poder. Había muchas cosas que tenían mucho poder sobre mí, especialmente sentimientos, pensamientos y recuerdos que estaban trabajando en mi alma. Entonces, el Señor me empezó a revelar algunas cosas y yo le empecé a pedir al Señor. Entonces, empezó a trabajar la vida en mí y la vida fue generando un poder. Como dice 1 Corintios 1. Ese poder se menciona allí como sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención vienen por causa de la vida de Cristo, porque son elementos positivos de la vida del Señor que son transmitidos por el Espíritu. Pero para que esos elementos vayan creciendo y vayan manifestando el poder de la vida, tiene que pasar muchas veces la cruz primero. Entonces, ahora gracias al Señor lo tenemos mucho más claro para irlo hablando. Y habíamos dicho de 1 Corintios capítulo 2, eso tenemos que asociarlo con la unción del Santo. La unción del Santo es la unción de Cristo que viene para nosotros para poder conocer y discernir. Esta unción del Santo no es un don para algunos creyentes, sino que es una cualidad espiritual de la vida para que todos los hijos de Dios puedan tener discernimiento. Déjenme leer primero 1 Corintios, que ya lo conocemos, pero es bueno refrescar a veces la memoria con estas palabras. Pablo habla acá del desconocimiento de muchos príncipes de este siglo y por supuesto también de los sabios y poderosos de este siglo. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora la Escritura dice, antes bien, como está escrito, estamos en el versículo 8 y 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos que ir aclarando algunas cositas. Acá tenemos una condición. Esta condición solamente la puede empezar a vivir un creyente cuando ya ha dejado la niñez espiritual. Y por supuesto, cuando no se ha vuelto un creyente carnal. Tenemos un gran problema, porque
Yo veo la condición a veces de nosotros los creyentes, y especialmente acá en Comodoro, porque no conozco otros ámbitos, que estamos, parecen muchas cosas de manera similar a la iglesia de Corinto. Tenemos problemas. Entonces deben pedirle al Señor fuertemente en este tiempo para que Él intervenga. Y no tener temor a la espada del Espíritu, sino desearla. Porque aquel que maneja esta espada es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Llegará un tiempo en que la espada tendrá otra función. Y dice así: vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Acá se habla también de una espada. Esta espada es la que el Señor va a, digamos así, usar con las naciones en el futuro, cuando Él venga a reinar. Esta espada se refiere a la justicia inflexible del Señor. La justicia de Cristo va a ser aplicada en la tierra y para todas las naciones, es decir, para todas las personas. Toda tribu, nación, lengua que haya quedado para ese tiempo, le va a ser aplicada la justicia de Dios, que Cristo mismo la va a ejercer. Pero hoy para nosotros, la espada del Espíritu la está usando entonces nuestro sumo sacerdote. Y es para que haga esta tarea en nuestro interior y separe las cosas que son del alma natural, del alma humana, que se alejó de Dios, de toda la ciencia del bien y del mal que se movió en nuestro interior, ¿sí? Para que quede absolutamente separado de las cosas del Espíritu. Por eso, 1 Corintios 2 dice: porque Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? O sea que si el Espíritu está escondido y no tiene actividad, porque la persona en la cual está habitando el Espíritu está totalmente distraída del valor de la vida, que es el Hijo de Dios, entonces el Espíritu no tiene ningún suministro. Y al ser todavía, digamos, sin crecimiento, no tiene el poder necesario para avanzar y tomar el control de la persona. El control en el sentido del control de Dios no es para nada como el control de los hombres. Cuando hablamos del control de Dios, no es que Él anule totalmente nuestras decisiones o nuestros gustos o lo que nosotros deseamos. No. Nosotros vamos siendo transformados por el poder del Señor y lo que hoy capaz al Señor le decimos no sé o hasta a veces no quiero. Cuando somos tratados por el Espíritu, Dios va trabajando en nuestro interior con lo que Él preparó en Cristo y lo que hoy estamos diciendo no, mañana le decimos amén. ¿No le sucedió así a un hombre, un apóstol, el apóstol Pedro? Él tenía su carácter, tenía su forma de pensar, tenía su voluntad, tenía sus gustos y los expresaba. Ahora, ¿cómo fue transformado Pedro? Por la palabra que venía del Señor.
¿Cómo fue restaurado Pedro? Con la palabra que venía del Señor. Ahora esa palabra que vino cuando el Señor resucitó y Pedro fue totalmente restaurado, esa ya era una palabra como espada. Lo traspasó completamente a Pedro. Bueno, entonces llega un momento que esa palabra va penetrando en nosotros y nos traspasa completamente. Entonces tal vez, si antes teníamos cierta reserva, va llegando un momento que le decimos, Señor, acá estoy. E incluso el mismo Señor siguió ese camino de obediencia y en el huerto del Getsemaní, Él fue a la presencia de Dios a orar y a pedir. Entonces, la oración todos la conocemos. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero a continuación Él dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Bueno, también a veces ese es el proceso del creyente en el trato con Dios. No debemos permitir que en esta relación con Dios, cuando estamos creciendo y desarrollándonos, haya interferencias humanas. Y acá me estoy jugando, pero no, me estoy jugando de una forma de decir nada más. ¿Por qué? Porque a veces hay que tener mucho cuidado porque los creyentes son distraídos cuando hay una intervención humana que no viene de parte de Dios, pero a veces se habla usando el nombre de Dios. Y se dice, el Señor dice. Muchos hermanos han sido desviados por pastores muy apresurados o por profetas que a veces andan buscando cierto rédito dentro de las iglesias, entonces hablan y hablan y hablan. Bueno, ¿dónde está esa palabra que se habló? A mí me han dicho mucha palabra. Nada que ver lo que me dijeron con el camino que el Señor me vino marcando. Absolutamente nada que ver. Entonces, hay cosas a veces que... ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Mire, por el resultado, por el fruto que se produce. Muchas personas, en vez de ser más integrados a sus hermanos, más humildes delante de Dios, de seguir a Cristo en los distintos aspectos en que el Señor le va mostrando, de pronto ya quieren algo más grande. Y al tiempo van descendiendo en su relación con Dios, en su relación con los otros hermanos, y muchas veces se apartan, o se enfrían, o quedan debilitados. Estos procesos yo los he visto en muchos hermanos. Muchos, incluso hasta matrimonios jóvenes que a veces fueron levantados y enviados porque a alguien se le ocurrió decir que el Señor decía que tenían que ir allá. Mire, hermanos, fue un completo fracaso. Esto me llamó mucho la atención. Yo ese tiempo no sabía discernir estas cosas y me llamó mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque se veía las habilidades exteriores y no el crecimiento del espíritu en la persona. O sea, está más paciente, ama más, puede perdonar, tiene misericordia dentro de los ámbitos que estamos viendo. Y así otros detalles que la palabra misma nos muestra. Entonces, ahí se evidencia de que algo estuvo mal. Por eso es que tenemos que tener la paciencia de esperar que Dios nos dé el crecimiento, el desarrollo, y también tener esa misma paciencia con nuestros hermanos. Acá ya mismo, acá en el San Martín, en el periodo que hemos estado, hemos visto ya algunos fracasos. Por impaciencia, por hablar más allá del crecimiento, por no querer esperar un poquito más en lo que Dios desea hacer, porque si Dios no hace, no edifica, no transforma, no hay ninguna obra de Dios para hacer. Toda puede ser obra humana. Estos días hemos escuchado ciertas noticias que sí. No quiero contarles muchos detalles porque le puedo contar, pero sin mencionar dónde ni quién. En una iglesia hemos escuchado el comentario que a ciertos hermanos, por ejemplo, si los siervos de ese lugar, o no sé cómo les denominarán ahí, han dado una orden y la persona no la cumplió por alguna causa,
le ponen una remera que dice desobediente. ¿Eso qué es? ¿Es espiritual o es humano? O como antes se hacía en la iglesia, bueno, no, hermano, vamos a poner ahí al fondo el listado de diezmadores. ¿Eso es natural o es espiritual? No estamos hablando si está escrito en algún lado en la palabra, porque hay mucha escritura del antiguo pacto, literal, que era una sombra y una figura, pero en el Nuevo Testamento tenemos los mandatos del Espíritu, que únicamente se pueden cumplir por medio de la vida, si no, no hay forma. Lo que sí cada creyente que es hijo de Dios está autorizado a hacer, entonces el Espíritu lo va a acompañar, es cuando habla de Cristo que nos salva por medio de su sacrificio y la sangre derramada. Pero a veces cuando las personas se declaran más del crecimiento que tienen, van a ser probados. Y en esa prueba que Dios a veces permite, viene el fracaso. Un caso muy tristes acá que sucedieron y las personas al no estar preparadas sufren después ciertas consecuencias. Pero no quiero asustarlo con esto, ¿no? No, de ninguna manera es para asustarlo, sino que nosotros le pidamos al Señor sabiduría y discernimiento para poder observar y poder ayudar a los que están en peligro de esta situación. Y pedir la palabra apropiada también para poder expresar estas cosas. ¿Por qué? Porque entonces el espíritu del hombre solamente conoce las cosas del hombre que está en él. Los niños no tienen discernimiento, no saben conocerse a sí mismos y no tienen discernimiento en las cosas naturales ni en las cosas espirituales. Porque hasta lo natural se transforma dentro de la mente de una persona que no está renovada. Pablo llega a decir algunas cosas. Dice, porque para el corrupto todas las cosas son corruptas. Porque hay un problema, porque se está trabajando con la mente natural, que está contaminada. ¿Y dónde lo dice eso? En Romanos 7 y 8. Donde dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. Y no puede obedecer ni sujetarse a Dios. ¿Qué significa esto? Que a veces no se desobedece directamente, pero se le busca la vuelta. Y con esto no estamos hablando de cosas que el pastor diga, que se deben de hacer como costumbre religiosa, sino estamos hablando a la guía del Espíritu que empieza a trabajar en nosotros. Entonces eso es un peligro, si la persona no obedece al Espíritu que está en él. Porque es el único que conoce. Entonces, en cuanto el Espíritu tiene una oportunidad, va a trabajar en la persona. Bien, entonces dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bien, esta es una característica de la persona que está creciendo espiritualmente, o sea, creciendo con la vida, que está agradando primero a Dios. O sea, ¿dónde lo está agradando? En los ámbitos en que la palabra nos muestra, en su interior, en su forma de pensar, en su carácter, en su relación con los hermanos, en su capacidad de soportar, perdonar, en que se va llenando de la palabra, en que la paz de Dios lo va gobernando, y entonces después se habla de los mandatos del Espíritu para el matrimonio, para la familia y para los ámbitos laborales. Esos ya son mandatos del Espíritu. Después que ha crecido a la vida, que la persona está en cierto nivel, bueno, ahora ama a tu esposa. Ahora a la esposa le dice, sujétate a tu marido. Así dice la Escritura. Entonces, por eso es que muchas personas no pueden vivir esta palabra porque no tienen crecimiento. Y acá dice la Escritura entonces que
Nosotros tenemos que conocer lo que Dios nos ha concedido. Conocer lo que Dios nos ha concedido se conoce conociendo a Cristo. Por eso que muchas veces decimos, si no vemos a Cristo, si no escuchamos a Cristo, si no contemplamos a Cristo, si no palpamos a Cristo, cuidado, vamos a tener problemas. Yo mismo le puedo testificar de mis experiencias negativas cuando no tengo revelación de Cristo. Cuando alguna causa el Señor se desaparece de mi vista. Estamos hablando de los ojos del entendimiento. O si no escuchamos su voz. Debemos estar muy atentos a esto porque inmediatamente tenemos que volvernos al Señor porque la mente carnal es muy astuta. Por eso es que los hermanos intérpretes de la palabra y maestros dicen, esto está personificado. ¿Qué persona hay detrás de esta mente, detrás de este poder que se mueve? Entonces muchos dicen, la vida de la serpiente. Y sí. Es la vida de la serpiente que se mueve a través de ciertos ámbitos o aspectos del alma que no han sido tratados o aspectos del cuerpo en los cuales la muerte de Cristo no ha obrado. En esto, hermanos, todos tenemos que estar creciendo continuamente para poder ir avanzando en lo que Dios desea. Por eso que Pablo llega a decir esto, pero lo cual también hablamos, es decir, lo que Dios nos ha concedido, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Volvemos a los niños carnales. ¿Cómo el Espíritu le va a hablar a una persona, ¿sí?, para que acomode lo espiritual a lo espiritual? Si está usando continuamente su mente natural. Ese es un gran problema. ¿Y cómo sabemos cuál es la mente que está trabajando en nosotros? Bueno, la mente del espíritu tiene sus características y la mente de la carne también tiene sus características. Por eso lo tenemos que conocer. Pero quería avanzar un poquito más acá. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces Pablo dice esto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo nos ha sido dada, pero esa mente tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que expandirse y tiene que ocupar el ámbito de la parte pensante. Pero ¿por qué todavía la otra mente se infiltra a veces tan rápidamente en nosotros? Hay caminos que tienen que ser cerrados. Hay procesos del alma natural que tienen que ser anulados. ¿Dónde van a ser anulados? Yo entiendo por lo que revela la palabra que solo hay un ámbito donde estos aspectos se pueden tratar y es delante de nuestro sumo sacerdote. Y ese es el ámbito que nos ha sido concedido por Dios. Porque la palabra ahí nos muestra que el Señor tiene misericordia y tiene gracia. La misericordia tiene que ver con el trabajo que debe hacer la cruz en nosotros. Y la gracia tiene que ver con la tarea que tiene que hacer la vida en nosotros. ¿Sí? Dos aspectos. ¿Quién puede ministrar estos dos aspectos de manera correcta y eficaz? Aquel que fue a la cruz, murió y resucitó. No hay otro. Mire, los pastores no podemos manejar estas cosas. O sea, tenemos que ir también delante del trono de gracia. Por ahí si tal vez tenemos cierto crecimiento y alcanzamos cierta madurez, el Señor nos conceda alguna gracia, algún don. Y nos está concediendo ya con la palabra ayudar para que cada uno también
se presente delante del Señor y reciba del mismo Señor su tratamiento. Si bien el Señor tiene ministerios, dones, talentos, gracias, se entiende que todo eso debe administrarse correctamente en la madurez. Sino, ¿cómo podemos administrar esas cosas si a veces ni siquiera nos falta aprender todavía a administrar algunas cosas naturales? ¿Cómo me cuesta a mí a veces detener ese carácter impulsivo de reacciones? Pero gracias al Señor que el Espíritu se mueve. Y al ratito ya me estoy arrepintiendo, sin haber llegado al punto de explotar. Pero me estoy arrepintiendo de esa inclinación que subía. Esto fue algo muy duro para mí, aprender algunas cosillas. Pero gracias al Señor que Él nos da gracia, nos da sabiduría, y a veces hasta permite ciertos fracasos en nosotros para que aprendamos también a ser compasivos y misericordiosos con los otros. Porque a veces estamos en ese nivel de que, y de pronto el Señor nos saca ese soporte, ¡pac!, y nos desparramamos por el suelo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ese es un trato de Dios, sí, como sumo sacerdote, que lo debemos recibir. Y gracias al Señor, que al ser nuestro sumo sacerdote, y el ámbito de operación del Señor es un ámbito íntimo y privado, no somos expuestos. Imagínense si fuésemos expuestos. A veces el Señor tiene que permitir ciertas exposiciones para que esa persona hasta a veces pueda humillarse delante de Dios. Yo les conté un episodio que viví. Y qué mal que me sentí. Pero esa exposición, o casi exposición, sirvió para que yo empiece a meditar delante del Señor y pedirle ayuda. Si no, ¿cómo soy socorrido? Si de alguna manera uno justifica ciertas actitudes. Por eso es que la Escritura nos dice, está todo abierto delante de Él. Todo desnudo. Pero nosotros a veces no lo sabemos. Los israelitas, cuando hacían cosas raras dentro del templo, de ese templo que el Señor dijo, esta es mi casa de oración y así será llamada, habían hecho cosas terribles. Y ellos decían, bueno, Dios ya no nos ve, Dios ya se alejó. Y Dios conocía todo, absolutamente todo, pero Dios callaba. Bueno, pero quería compartirle algo más sobre la espada. Una era esa del libro de Apocalipsis, ¿sí? Esa espada va a ir para juicio y que haya una conducta de justicia delante del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la palabra? Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? A ver, identifiquémonos como casa de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, somos la casa de Dios. Hay una casa de Dios universal y hay una casa de Dios local. La casa de Dios local no somos solamente los de acá. Somos nosotros y nuestros hermanos que están distribuidos en distintas partes de Comodoro. Dios los conoce. Nosotros también tenemos que aprender a conocerlos. ¿Sí? Para relacionarnos por medio del Espíritu con ellos. Porque nuestra relación también tiene que ser por medio del Espíritu. Ya todo lo natural tiene que ir quedando de lado, entonces nos tendremos que aprender a relacionar en el Espíritu. Para que el Espíritu siga moviéndose en todas nuestras relaciones y tratos y no tengamos ninguna sorpresa. Alguien dijo una vez de ciertas personas, por el carácter, la forma de hablar, y parece el impulso y el deseo que tenían de servir al Señor. Señor, dame 10 de estas personas y yo conquisto a Comodoro para ti.
Bueno, otro fracaso más. Porque le sucedió como a Samuel. El Señor le dijo, no, estás mirando lo exterior, yo miro el corazón. ¿Vio? Por eso también en las relaciones tiene que estar el Señor. Y es mucho mejor. Así como ha pasado en otras personas, también en mi relación de matrimonio tuvo que intervenir el Señor. Y en mi relación de padre e hijos tuvo que intervenir el Señor. Y yo creo que también ha intervenido el Señor en tu relación de hija y padre, ¿o no? Claro que sí, gloria a Dios, porque sí intervino. Porque nosotros con nuestras condiciones naturales ya estábamos muy separados. Y si seguíamos en las condiciones naturales, hoy hubiésemos estado más separados que nunca. Porque la voluntad de Dios va por otro camino y la palabra dice, el libro de Efesios, no lo dice directamente porque otra traducción que no nos acompaña en el entendimiento, dice que la voluntad de Dios es reunir todas las cosas bajo una cabeza. Y esta cabeza es Cristo. Y también el libro de Efesios dice, Cristo ha sido dado por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia. Porque no solamente es la cabeza de mando, sino que es la cabeza que ama como esposo. Es la cabeza que es sumo sacerdote para sustentarnos y cuidarnos. Y para impartirnos lo que Él es, lo que Él tiene. Entonces, es muy bueno que estemos en este ambiente de Dios para recibir esto que Dios ha preparado. Y hay algo más sobre la espada. La espada era usada por los sacerdotes y por los sumos sacerdotes para presentar los sacrificios cruentos en ese tiempo delante de Dios. Pero esos sacrificios eran figura del verdadero sacrificio que había de venir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús fue el verdadero sacrificio, hoy nosotros, como hijos de Dios, debemos presentar delante de Dios sacrificios espirituales. Entonces, cuando la palabra habla de partir y de penetrar, también está trabajando sobre nosotros para presentarnos como sacrificios vivos delante de Dios. Romanos 12 dice que debemos presentar nuestros cuerpos. No habla ahí ni del espíritu ni del alma, porque a ese nivel, a esa altura, se ve que ya el cuerpo ha sido presentado, o sea, el cuerpo en el sentido de los miembros, perdón. El espíritu ya está delante de Dios, el alma está siendo presentada y tratada por Dios, entonces también el cuerpo tiene que incluirse para que toda la persona, primero, pueda hacer un sacrificio delante de Dios a través de su cuerpo, pero a continuación viene una forma de vida totalmente diferente a la forma religiosa que muchas denominaciones y grupos cristianos han adoptado. Y esa forma de vida, nosotros vemos que no se menciona, o se menciona casi al final, en el capítulo 16, que esa forma de vida que Dios desea que nosotros vivamos y expresemos, se debe expresar en la relación de unos con otros, en la relación con las autoridades, en la relación con los hermanos, en el trabajo y absolutamente toda nuestra vida, pero no dice nada de las reuniones. Salvo donde dice reciban al hermano que es débil, pero no para contender sobre opiniones. Y así. Entonces eso es una forma de vida en la cual nosotros tenemos que conocerla, tenemos que pedirle al Señor el crecimiento y permitir esta tarea del sumo sacerdote que maneje la espada en nuestro interior. Porque ¿quién nos va a presentar hoy como sacrificios delante de Dios para que nosotros podamos ofrecerle sacrificios espirituales? ¿Un apóstol, un pastor, un profeta? O sea, hagamos comparaciones. Y yo sé que si me escucha un pastor, un profeta, no se va a ofender. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ¿quién? ¿Un hombre?
¿Un siervo de mucha trayectoria o nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Él entró como precursor. Y el Señor dice en el libro de Hebreos, yo y los hijos que Dios me dio. Primero se presenta a Él. Padre, acá estoy. Y estos son mis hijos, o sea, mis descendientes, tal como dice la palabra profética. Pondrá su vida en expiación por el pecado y verá linaje. Y ese linaje está dentro de las glorias que dice también el libro de Hebreos. Lo dice el apóstol Pedro. Los profetas veían los sufrimientos del Mesías y las glorias que venían después de esto. ¿Cuáles son esas glorias? Bueno, esa es una de las glorias, porque no habla de una. Una de esas glorias son lo que el Señor puede presentar del Padre, que son las personas que Él como sumo sacerdote ministra, y llega un momento que son presentadas delante del Padre como descendencia de Cristo. Porque Él está edificando y está enseñando y constituyendo un cuerpo de sacerdote. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay otro aspecto de la espada que con este concluimos, y es en el libro de Génesis. La espada que tiene nuestro Señor Jesucristo con la palabra, dice que después que el hombre fue expulsado del huerto, porque había pecado, una espada de ardiente empezó a rodear el huerto para que el hombre no vuelva a entrar al ambiente de Dios. Hoy ya no hay ninguna espada. Pero sí, si nosotros estamos bajo el amparo de Dios, estamos también guardados por esa espada de fuego que es la protección de Dios sobre nosotros. Claro, y hay cositas que la Escritura dice que a veces a uno, se nos paran todos los... No teman a los que matan el cuerpo, pero al alma no la pueden matar. Teman más bien a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno, dice el Señor. O sea, si estamos bajo la protección de Dios, tal vez el cuerpo tenga que sufrir, pero el alma va a ser guardada por el Señor. No va a poder ser tocada. Así como el Señor guardó las almas de esos que creo que fue durante 200 o 300 años que la iglesia pagó con sangre. Predicar y anunciar a Cristo. Fueron 300 años bajo el Imperio Romano en que la iglesia fue perseguida. Hubo periodos de paz, sí hubo, algunos. Pero la iglesia sufrió. Y a través de los siglos, la iglesia siguió sufriendo, no por causa a veces de un imperio, sino por causa de la religión. Y hay algo más sobre la espada. La Escritura habla, allí en Efesios 6, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu está también concedida a la iglesia para que la iglesia pueda ser efectiva en la batalla contra las huestes espirituales de maldad, contra los principados y potestades, porque la espada ahí tiene una función que es repeler la acción del enemigo, sí, para defender. Por eso la Escritura dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es muy bueno. Y queremos finalizar con un texto en el libro de Pedro, en el capítulo 2. Porque ahí tenemos un aliento muy grande para nosotros, porque es la labor del Señor sobre nuestras almas.
Pedro capítulo 2, primera, versículo 25. El último versículo del capítulo. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, el Señor entonces es el pastor y el obispo de nuestras almas. Hay diferencia acá en las dos palabras. Todos conocemos más o menos lo que es el pastor. El pastor es el que busca a la que se extravió, es que el que cuida, sustenta al rebaño, el que la lleva, a lugares de reposo, a aguas mansas, que la guía por senda de justicia. O sea, el Señor como pastor, Él nos pastorea acá. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos a su presencia, al lugar santísimo, vamos en el Espíritu, Él es nuestro sumo sacerdote, o sea, es el pastor que está en resurrección. Es la misma tarea que el Señor hizo con sus discípulos cuando resucitó. Los pastoreó en su resurrección. Pero cuando Él vuelve a los cielos, Él los sigue pastoreando, pero ahora con otro nombre, un ministerio superior que es ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto es muy llamativo porque la Escritura dice que Melquisedec salió al encuentro de Abraham y le ministró pan y vino y le bendijo. Esta es parte de la labor del sumo sacerdote y otras más que el Señor tiene, sí. Pero esto es importante acá para nosotros, ¿por qué? Porque nuestra alma, ¿dónde está? Está acá. El que entra al lugar santísimo es el Espíritu. Por eso muchas personas no tienen conciencia de lo que es el lugar santísimo o la experiencia vivida en el Espíritu, porque están viviendo en la vida de su alma. Entonces el alma no entra al lugar santísimo, entra al Espíritu. Ahora qué bueno que el Señor, aún así y todo, Él pastorea y supervisa nuestras almas, porque esa era la labor del obispo. El obispo era un supervisor, pero no un supervisor para vigilar, sino a veces para corregir, para encauzar. Esa es la labor del obispo. Cuando Pablo le dice a Tito, porque te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas obispos, o sea, ancianos. Esa es la labor. Un pastoreo y una supervisión que no sea la supervisión del vigilante, sino de aquel que está buscando en el Señor una solución. Esa es la labor del obispo. ¿Sí? No es el obispo que anda con la ley a ver dónde te equivocás para después. No, de ninguna manera. Es un obispo también en el espíritu para supervisar que todo se encauce dentro de la voluntad de Dios y todos, digamos así, nos volvamos a Cristo. Entonces esta labor también la hace el Señor directamente con nosotros. Así dice el apóstol Pedro. Él es el supervisor, el pastor y el obispo o supervisor de nuestras almas. Está bien, muy bien. Es bueno esto. El apóstol Juan dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, Dios tiene el derecho de reprendernos o de encauzarnos, supervisarnos y advertirnos cuando por ahí nuestro pie puede ponerse en un lugar que no corresponde. En el ámbito espiritual me refiero, pero después eso puede traer consecuencias en nuestras vidas. ¿Sí? Yo hace poquito me había alterado por cierta situación y ya quería tomar determinaciones y hacer algo. Y se me fue la paz del corazón. Uy, yo digo, ¿qué está pasando? Y empecé a reflexionar delante del Señor. Inmediatamente me di cuenta que yo no tenía que hacer absolutamente nada. Que el que tenía que hacer algo era el Señor, no yo. Y me quedé tranquilo. Y Dios hizo. Entonces uno va aprendiendo.
Señor, ayúdame a no tomar determinaciones por mis observaciones o consideraciones naturales, sino por el Espíritu. Inmediatamente se me fue la paz. Es una seña de que el Espíritu de pronto, no, ahí yo no estoy. En esa decisión, en eso que querés hacer, yo no estoy. Entonces la paz se retira. Porque ¿cómo nos avisa el Espíritu que nos estamos desviando? Se nos va la paz. Pero gracias al Señor que Él también habla a nuestra mente. Y nos concede esa capacidad de reflexionar. Eso es muy bueno. La palabra que se mueve interiormente, en estos días me dio por compararlo con algo que uno hace en lo privado. Cuando se mete al baño y se da una ducha si tiene bañera, se mete en la bañera. No andamos buscando testigos o cosas para... Entonces esa palabra que se mueve adentro nuestro nos hace reflexionar, ¿sí? Porque la palabra también nos limpia. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, hermanos, esto es muy bueno que el Señor nos hable, que nos supervise, entonces nos habla, que nos hable también. ¿Sí? También como pastor nos cuida, nos sustenta, nos lleva a lugares de reposo, a estar en su presencia, pero también es bueno que nos supervise. ¿Sí? Sino ¿quién nos va a supervisar? Dentro de la etapa de la madurez, Dios también concede esta capacidad a los siervos del Señor, a sus hijos. Pablo dice, y lo llamé a Pedro, porque no estaba conduciéndose de una manera correcta. Era de condenar, dice, y hablé con él cara a cara. ¿Veo? Ahí había un nivel de madurez y por lo tanto de poder también supervisarse unos a otros. Esto es bueno que también el Señor nos conceda estas vivencias, de poder llegar también a ese nivel donde nos cuidemos unos a otros y por ahí tengamos esa gracia del Señor para advertirnos unos a otros de ciertos peligros o cosas, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Pero porque todo esto el Señor lo va gestando cuando la Escritura nos habla de que somos un cuerpo. Pero para que lleguemos a ese nivel, tiene que suceder algo que el Señor mencionó en los Evangelios, que lo vamos a considerar el próximo viernes. Aquel que no esté dispuesto a perder su vida, aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Y el que gane su vida, ahora me estoy un poco, pero ya lo voy a anotar para leerlo correctamente, porque ya estaba escrito ahí en los Evangelios esto. Y también dice, el que ame más y enumera una serie de cosas, y a su propia vida, añade uno de los Evangelios, no es digno de ser mi discípulo. Y cuando dice vida, lo original ahí es alma. Porque el alma genera una especie de vida. Que esa vida que es natural y que es buena en lo humano, después se vuelve contra los propósitos de Dios. ¿Puede pasar esto? Sí, la Escritura lo dice. Porque la mente carnal tiene un aspecto bueno, pero la mente carnal no se puede sujetar a la voluntad de Dios, ni tampoco quiere hacerlo. Entonces, a veces se detecta esa alma natural cuando algún hermano, como decían los predicadores, no, eso pasó en otro lugar, acá no. Cuando algún hermano consulta algo y dice, ¿y usted qué dice? Entonces uno lo que dice, lo dice porque Dios lo dice. Dice, no, lo que usted debería hacer es perdonar y es soportar. Y quedarse tranquilo. Sí, pero bla, que esto, que el otro. Y parece que la persona quedó muy convencida. Pero al poquito tiempo armó sus valijas y se fue a otro lugar.
pero no solucionó ese problema que tuvo ahí en esa congregación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Ese problema lo va a tener en otro lugar, con otras personas o en otras situaciones. Entonces, a veces el alma está muy fuerte. Debemos pedirle entonces al Señor, yo le pido por mi alma, porque no tengo por qué andar vigilando el alma de otro hermano, al menos el Señor no me lo ha concedido. Y si yo digo algo, lo voy a decir siempre por la palabra, no por alguna cosa personal. Entonces, debemos presentar el alma delante del Señor para que Él trate con nuestra alma, sin ningún temor, y estar dispuestos a estar humildes y sensibles delante de Él para que Él pueda tratarnos. Todo lo que tiene el alma natural tiene que ser desplazado por la nueva vida del Espíritu. Hasta podemos decir que tanto es el desplazamiento del alma que Dios ha preparado, como dice la palabra, un corazón nuevo, y de eso tenemos que hablar. Porque en definitiva, ese corazón nuevo es el alma nueva que está habitada por el Espíritu, donde el Señor gobierna. La Escritura dice, y la paz de Dios gobierne sobre sus corazones. ¿Por qué está gobernando la paz? ¿Quién es el príncipe de paz? El Señor. ¿Y dónde está? Gobernando en nuestros corazones. Yo he sentido el toque del Señor en mi alma, pero todavía puedo decir, no puedo decir el Señor está habitando en mi corazón. Está limpiando, está ordenando, está preparando. Pero yo quiero le pido al Señor que mi corazón, como dice la Escritura, sea su habitación. Porque entonces la palabra nos muestra un camino de cuerpo y de crecimiento. Dice que la habitación de Cristo en nosotros, en nuestro corazón, es para que juntos con todos los santos podamos recibir la plenitud de Cristo. Y comprender, dice, aquello que no se puede conocer, que es el amor de Cristo. Eso es muy grande, esa es la plenitud. Y la iglesia está llamada a vivir esa plenitud. Por eso debemos alentarnos y animarnos unos a otros a ir dejando las cosas naturales para pedirle al Señor esa vida del Espíritu y que vaya entonces la vida gobernándonos también, no solamente los aspectos de la iglesia o como que se llamaban antes, del servicio al Señor, sino toda nuestra vida. Eso es un cambio que el Señor quiere hacer y puede hacer en nuestras almas, en nuestros corazones. Entonces, mire cuánta labor tenemos durante nuestra vida diaria. Y el Señor, que es nuestro supervisor, seguramente va a estar atento a las actitudes, a los pensamientos, a lo que se mueve desde nuestro cuerpo hacia el alma o del alma hacia nuestro cuerpo. Para que por medio de su pastoreo, esa supervisión que Él hace en nuestros corazones tenga un efecto positivo, o sea, recibamos más del Señor.